ustedes, a nombre de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Realmente estoy muy complacido de poder dar estas palabras en este momento, en un acto tan relevante, por la importancia que tiene el reconocer a nuestros profesores. Y quiero compartir con ustedes algunas pocas ideas y de manera muy breve, algunos temas referidos a la educación. Hace unas semanas llegó a La Paz Manuel Contreras. Manuel Contreras ha sido cofundador de las Maestrías para el Desarrollo y es una persona a la que yo admiro mucho por su capacidad y su tenacidad y su entrega en el tema educativo. Y me dio algunos consejos estando yo en esta actividad como rector. Y me llamó uno mucho la atención y me decía: este es un consejo de mi mamá, nunca hables con extraños. Seguramente a muchos de nosotros, nuestras mamás nos han dicho eso. Y él me decía que cuando él preparaba una clase, cuando él iba a dar una clase, él ha trabajado en el BID, en el Banco Mundial, ahora trabaja en Milán, él viajaba a muchos países. Entonces, él se daba el trabajo de llamar por lo menos a cuatro alumnos potenciales a quienes les iba a dar clases. Y recordaba, por ejemplo, cómo cuando una vez fue él al Congo, había llamado a estos 4 alumnos para preguntarles qué esperaban del curso, por qué se habían inscrito en él y qué recomendaciones le daban a él. Entonces, cuando fue en esta oportunidad al Congo, uno de los muchachos le había dicho: deja que al principio de la clase invita a uno de los alumnos para que dé una oración. Y si el que ha empezado con esa oración era un católico, deja que un musulmán diga la oración de cierre. Eso es muy importante para nosotros. Imagínense ustedes esta primera lección que realmente a mí me parece muy, muy relevante. Y he hecho una prueba en esta premiación y he tenido la suerte de poder hablar con 4 de los profesores que están acá. No los conocía a todos y me han dado muchas pautas muy, muy interesantes. El segundo tema que quiero compartir con ustedes es que definitivamente la batalla de la educación se la da en el aula. Y son ustedes los soldados entregados para llegar a nuestros alumnos. Y efectivamente, ustedes pueden cambiar el mundo, como decía Marta, uno por uno. Y ese tema realmente es muy importante y es una tarea que no es sencilla de ninguna manera. Y la calidad de una universidad se muestra cuando un estudiante sale inspirado después de una clase. Y aquí quiero recordar a Carlos Rosso cuando nos daba algunas charlas sobre educación, a propósito de la importancia de incentivar y hacer nacer en nuestros alumnos la admiración, el asombro, la intuición, la contemplación, la curiosidad y la imaginación. Estos conceptos que parecen muy viejos, pero que en realidad son la base fundamental de una buena formación. El tercer aspecto que quiero comentar es, y justamente vuelvo a la charla con Manuel, él me decía que cuando uno se enfrenta en la clase, uno tiene las 3 S, me comentaba él. La primera S es de self, porque cuando un profesor entra en un aula, ve cómo está vestido, si ha llegado tarde, si ha preparado bien la clase o si no la ha preparado. Y ese es un primer momento muy importante. La segunda S es el subject. ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? Y cuando uno se enfrenta a los alumnos, tiene que medir, tiene que evaluar. Es probable que los alumnos con los que se enfrenta tengan conocimiento de lo que se está hablando o probablemente no.
Y la tercera, y la más importante, es student, y es el concepto de lo más importante no es lo que yo quiero enseñar, sino que lo que el alumno necesita aprender. Y esa es una diferencia realmente muy, muy relevante y que creo que vale la pena tomarla en cuenta. ¿Qué tanto más importante es lo que el alumno necesita aprender y no tan relevante lo que yo quisiera enseñarles? Y eso me ha parecido realmente una reflexión importante. Y quiero terminar estas palabras recordando un libro que yo acabo de revisar, de Richard Thaler y de Cass Sunstein, del año 2017. Thaler es premio Nobel de Economía y el título del libro es Nudge. Nudge en inglés es un empujón, es un pequeño empujón, es un empujón hasta gentil, diría. Cuando uno está caminando por la calle y da un pequeño empujón, oye, cuidado, oye, ten cuidado, oye, mira adelante, o detente, es un pequeño empujón. Y en esta investigación, estos profesores lo que nos indican es lo siguiente: cómo con pequeños empujones nosotros podemos lograr mejorar y cambiar el mundo. Y da un ejemplo muy concreto. Una mujer está encargada de distribuir los alimentos en las escuelas en una ciudad, los alimentos de los estudiantes en una ciudad. Y ella distribuye alimentos en cientos de escuelas y se enfrenta al tema de cómo poner los productos para que los alumnos, para que los estudiantes en las escuelas vayan a comer. Entonces hay una porción de carne, hay una porción de fruta, hay una porción de una gaseosa y hay un dulce. Y el tema es cómo coloco estos alimentos para que las personas que vayan a comer los pongan. Entonces, en un primer momento le dicen, tú deja y pon como tienes que poner, aleatoriamente, no tomes ninguna decisión. Sin embargo, hablando con un psicólogo, le dicen, ¿por qué no colocas el tipo de alimento de proteína por delante? Luego pon la manzana, después pones la gaseosa y al final pones el dulce. Y entonces tiene toda una reflexión, pero lo increíble que después de unos meses de haber ejecutado esta acción, cambia la nutrición en esa pequeña ciudad en un 25%, mejora la calidad de la nutrición. Les voy a poner un pequeño ejemplo más. En una empresa donde habían más de 2.000 personas que trabajaban, a un financiero se le ocurre quitar el 5% del sueldo y ponerlo en una caja de ahorro para cada una de las personas. Y le hace la vida muy complicada a cada una de las personas en caso de que ellas quisieran utilizar este dinero, porque ese dinero en realidad era de las personas que recibían su salario. Entonces, pero guarda ese 5%. Muchos años después, cuando él les da la sorpresa de decir lo que habían ahorrado, era increíble el agradecimiento que tenían todas esas personas, era increíble la mejora en sus vidas con un pequeño ahorro. Entonces, quiero concluir esto con estos ejemplos porque me parece fundamental el trabajo que ustedes tienen que desarrollar en el aula. Ustedes deben saber que a nivel de los docentes, que a nivel de las autoridades, sobre todo de los decanos, de las autoridades de la universidad, estamos discutiendo cosas que son de verdad muy importantes. El nuevo modelo académico, el nuevo estatuto de la universidad. Hay muchas cosas muy grandes que estamos haciendo, pero efectivamente el cambio lo van a hacer ustedes y ese pequeño cambio lo tienen que continuar haciendo ustedes. Muchísimas gracias y felicidades.